Que el Señor les bendiga. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente eh, preparándonos ya para meditar en la palabra del Señor. Continuar con lo que hemos estado viendo durante ya algún tiempo, que tiene que ver con este estudio acerca de la vida de Jesús, según los 4 evangelios. Y hoy vamos a continuar. Vamos a estar viendo el primer milagro que se registra que realizó el Señor Jesucristo, que fue en la boda de Caná de Galilea. Así que vamos a tener un momento de oración antes de pasar a a este tema. Padre, vamos a disponernos ante usted, disponer nuestras vidas, disponer nuestro corazón, nuestra mente para poder entender su palabra, para poder, Señor, escuchar acerca de ella, extraer de ella una enseñanza para nuestras vidas. Le rogamos, Señor, que usted sea bendiciendo, guiando nuestras vidas en esta tarde. Y permita, Señor, que su palabra pueda ser clara y entendible para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por sus misericordias, sus bendiciones. Gracias, Señor, por lo que usted, Padre, ha dispuesto para nuestras vidas y lo que a través de su palabra podremos ver en esta tarde. Le bendecimos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hacer un recordatorio un poco de lo que hemos estado viendo la última semana. Así que vamos a ver lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con el llamado o el encuentro que el Señor tiene con Felipe y Natanael, eh, que tiene que ver también con el llamado de ellos como discípulos del Señor. Y ese encuentro que tuvieron ellos con el Señor Jesucristo, en los versículos 43 al 51 del capítulo 1 de Juan, y que nos habla precisamente de estos discípulos que tuvieron este encuentro con el Señor. Entonces vamos a ver las preguntas que quedaron la semana pasada. La primera pregunta que dejamos la semana pasada decía, ¿qué quiso decir Felipe cuando dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús? Analice este texto y comente también Lucas 24:27 y Apocalipsis 19:10. Bueno, Felipe lo que vimos la semana pasada que está diciendo es que el Señor Jesús, o sea, en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, estaba anunciado la venida del Mesías. Es una verdad que desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en este caso desde Génesis hasta Malaquías, en el Antiguo Testamento, toda la ley, los escritos de Moisés y los profetas hablaban del Mesías. Entonces, Felipe estaba haciendo alusión a eso, alusión a que todos aquellos que anhelaban, habían leído la escritura, la ley, los profetas, y habían entendido lo que ahí estaba escrito, estaban esperando al Mesías, al enviado de Dios. Entonces, Felipe, Natanael y muchos otros más, Simón, seguramente estaban expectantes y estaban esperando a que viniera el Mesías. Entonces Felipe, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, va y le dice a Natanael, porque él entendió que Jesús era aquel de quien el Antiguo Testamento o la ley y los profetas hablaban. Ahora, ¿qué quiere decir? Y los pasajes que ahí se mencionan. En Lucas capítulo 24, versículo 27, dice lo siguiente.
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Recordemos que este pasaje está centrado en después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando iban estos discípulos camino a Emaús y el Señor Jesús se les aparece. Al principio no lo reconocieron, pero después cuando el Señor empezó a hablarles, dice que partiendo desde Moisés, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, nos habla precisamente lo que mencionaba anteriormente, que en el Antiguo Testamento se anunciaba la venida de este Mesías. Y el otro pasaje que mencionamos ahí se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que dice de la siguiente manera: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, esto es el ángel que está anunciando la caída de Babilonia y, y expresa la adoración y la alabanza eh, que está en el cielo. Ahora Juan dice que se quiso inclinar delante de este ángel para adorarle, pero el ángel le dice, no, porque yo soy igual a ti. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces, que retienen el testimonio de Jesús, que guardan el testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellas personas que guardan en lo que la palabra del Señor habla acerca del Señor Jesús. Hoy en día, nosotros no tenemos solamente el Antiguo Testamento, sino tenemos el testimonio que está desde Mateo hacia adelante, como dije anteriormente, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia nos habla del Señor Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Habla de Jesús en cada libro, en cada pasaje, el Señor Jesús está ahí. Entonces, nosotros, a diferencia de estos discípulos, nosotros no solamente tenemos el testimonio del Antiguo Testamento, sino el testimonio del Nuevo Testamento. Los evangelios, que es lo que estamos viendo nosotros, la vida del Señor Jesús, los hechos que nos hablan de la obra del Señor Jesús a través del Espíritu Santo en la formación de la iglesia, y de ahí en adelante cada una de las cartas tiene como propósito eh, glorificar al Señor en cada iglesia, en que el Señor sea glorificado y que la iglesia tenga un testimonio verdadero acerca del Señor Jesús. El ángel al final dice, todos aquellos que guardan el testimonio de Jesús. Ese testimonio es lo que la palabra del Señor nos habla acerca de él. Y eso es básicamente lo que quiso decir Felipe cuando dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como los profetas, a Jesús. Segunda pregunta que encontramos es la siguiente. Natanael mostró algunos prejuicios sociales para aceptar a Jesús. No entendía que el Mesías pudiera venir de un pueblo como Nazaret. ¿Qué otros prejuicios ve usted en la persona a las que le predica el Evangelio? Bueno, ahí las respuestas son muchas. Pero hay un prejuicio que siempre, que suena muchas veces, eh, indirecta o directamente. Y es el siguiente. Entendiendo que somos todos pecadores, entendiendo eso, ¿cómo la muerte de una sola persona es suficiente para pagar el pecado de toda la humanidad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que una sola persona, al morir y resucitar, haya cubierto los pecados de toda la humanidad? Natanael tenía un prejuicio con respecto a que de Nazaret podría salir algo bueno,
Él consideraba que la ciudad no era una buena ciudad, ahí nada hacía que esa ciudad fuese elogiable. Entonces, ¿cómo podía salir de una ciudad así? El Mesías. Y el prejuicio que mencionaba anteriormente es, ¿cómo puede ser que la muerte y resurrección de un hombre pueda cubrir los pecados de toda la humanidad? Y la respuesta es que ese hombre vale más que toda la humanidad y toda la creación junta. Al comienzo de este evangelio, Juan dice que por el Señor Jesús fueron creadas todas las cosas, y sin Él, nada de lo que existe existiría. Por lo tanto, Él es más valioso que toda la creación, es más importante que toda la creación. De ahí también la importancia de eh, aceptar o rechazar al Señor Jesús, porque al aceptarlo se está aceptando al Salvador, al centro del universo, al dueño y Señor, al Dios. Pero también al rechazarlo se está rechazando a la persona más importante en toda la creación, Jesús, el Señor Jesús. Tercera pregunta, a la luz de este pasaje, ¿cuál le parece que es la mejor forma de dar testimonio personal? Fíjese en lo que dijo Felipe a Natanael y razone sobre ello. Recordemos que Natanael le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe, en cierta manera, se vio un poco complicado para dar respuesta a esto. Entonces su respuesta es, ven y ve. O ven y ve, o ve tú por tus propios ojos. Verdaderamente, es imposible que nosotros podamos llevar a una persona a, a los pies del Señor en base a nuestra experiencia. Nosotros no podemos convencer a las personas en base a nuestra experiencia. Yo no le puedo decir, mira, yo era así, yo tenía estos problemas, estas dificultades, pero conocí al Señor y Él me limpió, Él me salvó y Él me cambió mi vida. Eso puede decir la otra persona, sí, es muy bonito, es tu experiencia, pero para mí no tiene mayor sentido, yo no tengo esos problemas, etcétera, etcétera, hay muchas excusas. Pero si nosotros llevamos a las personas a conocer a Cristo de una manera personal, a, a que puedan tener un encuentro con el Señor, que puedan conocerle, entonces ellos se van a ver confrontados con el Señor directamente y el Señor va a tratar con ellos de una manera especial. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de dar testimonio personal? Es llevar a las personas a que conozcan a Cristo de una manera personal. No lo conozcan en base a lo que no está a mi experiencia, la experiencia de tal o cual persona, la experiencia de otro, sino que tengan una experiencia personal con el Señor. Cuarta pregunta. ¿Por qué quedó impresionado Natanael por lo que le dijo Jesús? ¿Cuáles debían ser sus pensamientos cuando estaba debajo de la higuera? Explíquelo. Jesús le dice, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo ya te conocía. Pero antes de eso, él había dicho palabras del Señor Jesús. Cuando Natanael viene al encuentro del Señor, él le dice, he aquí, quitad, perdón, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Esas fueron las palabras del Señor. Entonces, Natanael le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Entonces, Jesús le dice, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, Natanael queda impresionado por lo que Jesús dice de él, siendo que no habían tenido contacto anterior, nunca lo había visto. Entonces a él le impresionó que Jesús dijera con tanta autoridad, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Como alguien puede hablar y dar un testimonio
tan eh, radical en base a una persona si no le conoce. Entonces, eh, Jesús le dice, antes que Felipe te hablara, yo ya te había visto debajo de la higuera, o sea, yo ya había puesto mis ojos en ti. Ahora, se especula que los pensamientos que tenía era recordar lo que está, aconteció en los tiempos de Jacob, cuando Jacob engañó a su hermano Esaú y le robó la bendición eh, como primogénito y debe huir. Entonces se especula que ese tienen que haber sido los pensamientos que tenía Natanael recordando un poco esos pasajes y por lo que después el Señor le dice que eh, verá, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, haciendo alusión a la visión que tuvo Jacob cuando huía de Saúl, cuando vio los cielos abiertos y vio una escalera y ángeles que subían y bajaban. Entonces se especula que el pensamiento era ese, era del engaño de Jacob a Esaú. Y por eso que el Señor, siguiendo un poco la línea de ese pensamiento, dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, no es como Jacob, que engañó a su hermano, sino que es una persona íntegra. Así que eso es lo que se podría creer que estaba pensando Natanael en ese momento. La última pregunta, ¿a qué se podía estar refiriendo Jesús cuando le dijo a Natanael que vería cosas mayores? Bueno, en ese momento le sorprendió a Natanael que eh, Jesús le haya dicho que lo había visto debajo de la higuera, o que haya hecho esa afirmación tan categórica con respecto a él, siendo que no lo conocía. Entonces Jesús le dice, no te sorprendas, ¿por qué? Porque cosas mayores que esta veréis. Y es el hecho de que todo cristiano, toda persona que tiene un encuentro con el Señor, siempre va renovándose la misericordia, la gracia sobre su vida, en el sentido de que lo primero que experimenta es la salvación, el perdón de los pecados, pero también después experimenta la regeneración, la justificación, la santificación, y va teniendo experiencias nuevas, y la palabra del Señor le va abriendo la mente, los ojos a cosas mayores. Y obviamente que lo mayor y la máxima de toda es la santidad y eternidad que el Señor nos ofrece cuando estemos delante de su presencia. Entonces, todo creyente tiene un crecimiento, cada día va experimentando cosas nuevas que le hacen ver la grandeza de Dios y del Señor Jesucristo de una manera que antes no lo había hecho. Entonces siempre hay un crecimiento en la experiencia del hombre con el Señor Jesús. Y eso es un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que mencionaba anteriormente y que tiene que ver con lo que son las bodas de Canaán, de Galilea, que se encuentra en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijeron, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria
y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, como vimos en los pasajes anteriores, estuvimos viendo el encuentro de Jesús con Natanael. Y esa promesa que el Señor le hace a Natanael, cosas mayores que esta, verás. Ahora estamos acá en el versículo siguiente, eh, al tercer día, dice que ellos van a una boda en Caná de Galilea, Jesús, su madre y los discípulos. Entonces, aquí los discípulos van a experimentar o van a ver de una manera práctica lo que el Señor le acaba de decir. O sea que el Señor trae al final lo mejor. O sea que a diferencia de lo que pasa con el enemigo, que el enemigo, Satanás, primero nos muestra lo grato, pero después nos muestra lo desagradable, lo pecaminoso, lo malo de las cosas. Una de las pruebas más, más fuertes o más claras acerca de esto es con la tentación de Satanás en el huerto del Edén. Le dice a la mujer, el, ciertamente que Dios les ha mentido porque Él sabe que el día que coman de esta fruta seréis como dioses. Entonces obviamente le está mostrando lo agradable de comer del fruto, pero no le está mostrando las consecuencias de comer del fruto. Cuando la mujer, perdón, y el hombre comen del fruto, entonces experimentan las consecuencias y lo desagradable de haber fallado. Y eso pasa siempre. Recordemos que está escrito que en el último tiempo, después del arrebatamiento o en la gran tribulación, el anticristo hará un pacto con el pueblo judío, y lo cual durará 3 años y medio, y después de eso traicionará al pueblo y se levantará contra ellos y los perseguirá. Entonces, no, Satanás tiene esa dinámica, muestra lo agradable, pero después muestra lo malo. En cambio, el Señor no, el Señor va mostrándonos cada vez y cada vez nos va mostrando mejores cosas. Siempre nos va mostrando lo mejor, y lo máximo va a venir en el último momento. Y eso es un poco lo que este pasaje nos muestra, en el sentido de que lo que dice Maestre Sala, dice al esposo, generalmente las personas dan el mejor vino al comienzo y después el de menor calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el último. Interesante. Bien, vamos a pasar al pasaje. Lo primero que vemos, se nos menciona en este pasaje, versículo 1, al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Al tercer día, y eso es interesante, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y es interesante, ¿por qué? Porque el tercer día tiene una importancia en la vida del Señor Jesús muy grande. Al tercer día resucitó, pero al tercer día también se da, con esa resurrección, se da comienzo a la iglesia. Y recordemos que el último episodio, lo último que el Señor Jesús va a hacer con la iglesia es precisamente una boda, la boda del Cordero. Entonces, tiene una importancia este pasaje especial. Primero, porque es el primer milagro que el Señor hace, pero es también nos va mostrando esa similitud con la obra del Señor Jesucristo
y la iglesia. El motivo por el que Jesús fue a Caná de Galilea era porque había una boda. Ahora, el objetivo del evangelista es manifestar la gloria de Jesús. Entonces, el propósito de este milagro es mostrar la gloria de Jesús. El convertir el agua en vino no es una práctica que el Señor haya instaurado para repetir como una, un mandato. No, Él simplemente hizo este milagro para mostrar la gloria, para mostrar su gloria. Y es lo que el evangelista registra, ya que en ese momento, si usted lee el pasaje, no hay un mayor reconocimiento al Señor Jesús y de hecho es bastante anónima su intervención. Pero Juan lo registra y el propósito es mostrar la gloria de Jesús. De ahí nadie más convirtió agua en vino porque no es una práctica sacramental. Es simplemente una señal, un milagro que el Señor Jesús hizo para mostrar su gloria. Y ellos, por la razón que haya sido, que no es mencionada en ninguna parte, fueron a esta boda. Lo más probable es que hayan sido conocidos o quizás haya sido familiar de los novios, pero no se menciona, no se hace ningún alcance con respecto a eso. ¿Por qué? Porque los novios no son lo importante, la boda no es lo importante. Lo importante es que Jesús estaba ahí. Jesús había sido invitado a esa boda. Y eso es lo importante, lo trascendental. En Juan capítulo 2, versículo 11, eh, Juan registra, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y ese es el propósito de este milagro. No es otro. No es simplemente lucirse, es dar a conocer y manifestar su gloria. Y los discípulos al ver esto creyeron en él. Fueron invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Como digo, eh, es importante que el Señor Jesús haya sido invitado a esta boda. Quizás en ese momento no haya sido eh, trascendental, pero se transformó en algo trascendental. Versículo 2, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Aquí lo importante es Jesús, los discípulos simplemente van de acompañamiento o de compañía, pero lo importante es Jesús. Y Jesús fue invitado a esta boda. Y eso es lo que conocemos y sabemos, y el texto nos dice que a esta boda fue Jesús invitado, su madre, sus hermanos, los discípulos, y obviamente mucha otra gente. Pero eh, nos hace el alcance de saber por qué razón ellos fueron invitados. Pero Jesús, sus discípulos, su madre, sus hermanos estaban ahí. Por otro lado, aunque no sabemos quién eran los novios, ni la relación que tenían con Jesús, eh, nos damos cuenta de que el hecho de que hayan invitado al Señor Jesús provocó un cambio, una trascendencia en el matrimonio, en la boda. O sea, de hecho, en la presencia del Señor Jesús marcó la diferencia entre que la boda fuera un éxito o que hubiese sido un desastre. Por eso, como decíamos delante, la Biblia es cristocéntrica. Habla del Señor Jesús. Lo más importante es el Señor Jesús. Él es el centro de todas las cosas. Y este pasaje nos muestra esa importancia. ¿Por qué? Porque nos hace ver que la presencia del Señor Jesús en esa boda hizo la diferencia. Si Jesús no hubiese estado ahí, esa boda hubiese sido un desastre. ¿Por qué? Porque al acabarse el vino, hubiese sido un
un total desastre. Hubiese sido, eh, los novios hubiesen sido objeto de burla a causa de que no habían preveído lo suficiente para atender a sus invitados. Recordemos que en la cultura judía la atención al invitado es muy importante. La Biblia nos narra en dos oportunidades muy claras que lo extremo, el extremo cuidado que el anfitrión tiene con respecto a la atención de sus invitados. El primer pasaje que tenemos es cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra y Lot los recibe y le dice, y cuando vienen los habitantes de la ciudad a querer sacar a los invitados, a los ángeles de la casa de Lot, Lot le dice aquí a mi hija, haced con ella lo que queráis, pero no toquéis a los invitados. Tiempo después, al finalizar el libro de los jueces, vemos esta narración también de este levita que va a buscar a su concubina y cuando vienen de regreso pasan a pasar la noche ahí en medio de la tribu de Benjamín. Y este hombre que lo ve en la plaza lo lleva a su casa. Cuando los de la tribu vinieron a tratar de sacarlo de la casa, él hace la misma afirmación. Y ahí la concubina de él y mi hija, hacer con ella todo lo que hay, pero no toquéis a mi anfitrión. Entonces, el cuidado que, que se tenía con los invitados era muy grande y debía ser, era muy visto el hecho de que las personas atendieran bien a sus invitados. Entonces, mucho más en una boda. Y en esta boda, de no haber estado el Señor Jesús, hubiese sido un desastre. Y hubiese sido objeto de burla. Y esta boda hubiese sido recordada por haber sido una muy mala celebración, en donde no se preveyó la buena atención a los invitados. Pero la presencia del Señor Jesús marcó la diferencia. Cristo asistió a esa boda y con su presencia demostró cuán honroso es a los ojos de Dios el matrimonio. Es algo que es interesante que el primer milagro que Jesús haya hecho haya sido en una boda. Nos habla precisamente de su respaldo también a esto tan importante que es la unión como matrimonio. Pero recordemos que lo que les mencionaba anteriormente, la primera, lo primero que vemos en la primer milagro que el Señor Jesús hace, lo hace en una boda. Y lo último que va a hacer, que tiene que ver con la iglesia, va a ser también una boda. La boda del Cordero, cuando el Señor realiza la boda con su novia, la iglesia. También notamos que es importante invitar a Cristo a nuestro matrimonio, sobre todo si queremos que éste acabe bien y sea la experiencia feliz con la que Dios dio esta bendición al hombre y a la mujer. Es una aplicación de las tantas que se puede tomar de este pasaje. La importancia de invitar al Señor Jesucristo a nuestras vidas, a nuestro hogar, para que Él tome el control de todas las áreas de nuestras vidas. Y dice el texto, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Faltando el vino. Como dije anteriormente, el hecho de que faltara el vino era algo muy grave. El hecho de que eh, haya, haya faltado el vino no era cualquier cosa. Hoy en día eh, nosotros vivimos en una cultura totalmente diferente. Pero en ese tiempo, culturalmente, había ciertas cosas que eran muy importantes. ¿Por qué se acabó el vino? Bueno, pueden haber muchas cosas. Vinieron más invitados de los previstos, los novios calcularon mal, no tenían suficientes recursos, no se sabe a ciencia cierta
Pero el asunto es que eh, no es trascendental saber por qué pasó esto, pero sí que es un problema. Un problema porque a diferencia de hoy en día, en esos tiempos los matrimonios duraban varios días. Por lo tanto, se tenía que tener una gran cantidad de cosas, alimentos, bebidas, para poder mantener o alimentar a los invitados por 7 días o lo que durara el matrimonio. Entonces, el que faltara el vino era algo grave, porque quería decir que los novios no habían preveído, no tenían lo suficiente para poder atender bien a sus invitados. Entonces, si los invitados se daban cuenta de eso, se iban a ir enojados. No es que el vino sea lo más importante, simplemente que el vino era parte también de la boda. Ahora, ¿por qué el vino? Y lo quiero mencionar un poquito más adelante de esta importancia, por qué se menciona el vino. Pero lo importante era que no podía faltar eh, el vino ni la comida en esta boda. La madre de Jesús le dice, no tienen vino. Sabemos que María, la madre de Jesús, eh, estaba ahí en esa boda. No se sabe, como dije anteriormente, por qué estaban ahí, pero estaban. Ahora, tiene que haber sido alguien muy cercano, como vemos, María se movía con cierta libertad, a tal grado de que ella se da cuenta que está faltando el vino, y para eso tiene que haber sido alguien que estaba dentro del movimiento, del servicio, de la distribución o de la organización. Entonces ella se da cuenta que el vino está acabándose y va donde el Señor Jesús y le dice, no tienen vino. En Juan capítulo 2, versículo 5, ella le dice, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijeren. Entonces eso nos hace pensar que María tenía cierta influencia en la boda, o sea, era alguien muy cercano, con lo cual ella se sentía en confianza de poder organizar o ordenar, distribuir en medio de la boda. Así que en eso María viene donde Jesús y le dice, no tienen vino. Ella sabía perfectamente que Jesús podía solucionar el problema. No dudó en dirigirse a él. ¿Por qué? Recordemos que en Lucas capítulo 1, versículos 26 y 38, el ángel está anunciando a María el nacimiento del Señor Jesús. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido hombre? Entonces el ángel le dirá al Espíritu Santo, eh, concebirá en ti. Y quien nace va a nacer con el Espíritu del Señor. Y él será el enviado, el Mesías. Entonces, María tenía una promesa de que su hijo era alguien especial, alguien con una autoridad especial, un respaldo de parte de Dios especial, con un propósito especial. Entonces ella, y en base a todo lo que había visto a lo largo de los años de vida, 30 años de vida del Señor Jesús, ella podía dar testimonio de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, porque el ángel se lo había dicho. También sabía que en algún momento Jesús tenía que comenzar su ministerio. Entonces, de cierta manera, vemos que ella indirectamente le está diciendo, es hora de que muestres tu poder, que muestres lo que puedes hacer. Y mucho mejor ahora que puedes ayudar a estas personas. Indirectamente podemos decir que eso es lo que María le está diciendo. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, la contestación de Jesús a María implicaba obviamente un desacuerdo, pero también vemos que no es algo en donde hay una falta de respeto. Simplemente Jesús le deja en claro
que no ha llegado su hora, pero quizás lo que se cuestiona un poco o lo que descontrola un poco es que se haya referido a ella como mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y no como madre, sino hace esa distinción. Bueno, no es algo raro. Eso no implica que Jesús haya estado molesto, enojado con María y por eso le habló así, ya que eh, en, en otra oportunidad también le dijo, le habló y se refirió a ella de esa manera. Recordemos en Juan capítulo 19, versículo 26, cuando ve Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y eso son palabras del Señor Jesús en la cruz, cuando él estaba crucificado. Y ve a Juan y a María, su madre. Entonces, él se refiere a su madre y le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y ahí en ese momento estamos en un contexto, en una situación totalmente diferente. Por lo tanto, no es que el hecho de que se haya referido a ella como mujer y no como madre implique un disgusto o algo por el estilo, sino simplemente marca una forma de marcar una cierta diferencia eh, en el momento que se estaba viviendo. Jesús estaba comenzando su ministerio, por lo tanto, en cierta manera está dejando entrever ese distanciamiento o separación de su familia. Ya dejaba de ser o de seguir siendo el hijo de María para transformarse simplemente en el Señor, que iba a salvar a la humanidad. Entonces está marcando una cierta diferencia en el momento en que se está viviendo. Ahora, no podemos negar que el Señor sí mostró un desacuerdo. ¿Por qué? Porque él afirmaba que aún no había llegado su hora. María le estaba mencionando una necesidad, pero o sea, en cierta manera deja entrever que María le está llevando a, a que él empiece ya a demostrar que él es el Señor. Entonces, el Señor deja en claro de que no es un ser humano, no se mueve según la voluntad del ser humano, sino según la voluntad de su Padre. María, con lo que dice, con esa, se- con eso que le expresa que se está acabando el vino, deja entrever, como dije anteriormente, que el Señor podría hacer un milagro y así demostrar que Él era el Señor. Pero el Señor Jesús, de cierta manera, con su respuesta, le está diciendo, no, no eres tú la que me tiene que decir cuándo debo hacerlo, es mi Padre. Y yo ya sé cuándo comenzar. Ahora, la Iglesia Católica deduce que de esta intercesión que hace María en favor de estos novios, como una autoridad que María tiene para interceder por las peticiones de los seres humanos. Pero eso no es así, ya que no hubo tal petición de los seres humanos. Es ella la que está presentando la situación a Jesús. No intercede, está presentando un problema porque ella se sentía con libertad de poder hacerlo por la familiaridad que había con los novios, pero ella lo hace como un ser humano común y corriente. Y en ninguna otra parte, en ninguna parte de la Biblia, se respalda esa afirmación de que haya cierta autoridad de María para interceder por nosotros. Simplemente ella entiende y sabe que Jesús sí puede hacer algo y le está presentando esta necesidad para que Jesús pudiera hacer algo. Lo último es también señalar que él se dirige a ella como mujer y no como madre, porque eh, él
y estaba comenzando su ministerio. Y desde ese momento él no hace mención de María como su madre, sino como mujer. Porque desde ese momento él está distanciándose en algún sentido de su condición como hijo de María y está asumiendo su condición de hijo del Padre. Entonces, aunque él jamás dejó de tener y respetar y nunca olvidó sus deberes como hijo o familiares, pero recordemos que eh, el Señor Jesús durante su ministerio dejó en claro que él era hijo del Padre. Las personas se referían a él como hijo de José y María, pero él deja en claro de que él es el hijo de Dios. Y deja en claro eso y deja también en claro su cambio de prioridades. Cuando los discípulos dicen, tu madre, tus hermanos te buscan, él dice, mi padre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan mi voz y ustedes que están conmigo, los que oyen lo que tengo que decir. Entonces, él no está despreciando a su familia, simplemente está dejando en claro que su función principal, su ministerio principal, es entregar el Evangelio o la predicar la voluntad del Señor, cumplir la voluntad del Señor, que Él es su Padre, y no depender de ta- alguna persona X. El Señor dice también, aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refería el Señor? Bueno, hay dos horas claras en la vida del Señor Jesús. Aquí aparentemente significa la hora de la manifestación pública de su condición mesiánica. O sea, él está haciendo alusión de que aún no ha llegado la hora de que él se muestre abiertamente como el Mesías. Aún no ha llegado mi hora. Aún no es momento de que yo muestre o hágalo, cumpla, empiece a cumplir lo que mi Padre me ha mandado. Pero en otra ocasión se refiere también a la hora de su sufrimiento en la cruz, que es el precedente de su triunfo y glorificación. Juan capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces, en la conversación con María, él está haciendo alusión a que la hora es el momento en donde él comienza su ministerio, pero también se refiere a la hora cuando se hace referencia a la muerte o a la crucifixión y muerte. Entonces, es un término que tiene dos connotaciones. En Juan capítulo 8, versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, nuevamente se hace referencia a su muerte, a su crucifixión y muerte, al igual que Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. También haciendo alusión a su crucifixión y muerte. Lo mismo que versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús finalmente hizo caso a lo que su madre le sugirió. Sin embargo, la discreción con la que llevó a cabo el milagro puso en evidencia que todavía no había llegado la hora de manifestarse abiertamente. Y eso es lo interesante. Juan registra esto como un milagro del Señor Jesús y registra todo lo que aconteció. Pero en el momento de la boda no hubo un reconocimiento, como dije anteriormente, a el Señor. De hecho, lo más probable es que nadie se haya enterado de que Jesús había hecho ese milagro, a excepción de los discípulos que estaban ahí, y que entre ellos Juan, que registró este acontecimiento, María y los más cercanos.
pero lo más probable es que no se haya hecho mayor mención acerca de esto, porque pasó desapercibido. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. A pesar de la respuesta de Jesús, María le dice a las personas que servían: hagan todo lo que Él les diga. Y eso nos hace ver lo importante de disponernos a escuchar la voz del Señor. María no se sintió mal. Eso nos hace ver que lo que Jesús le dijo no fue ofensivo para ella. Al contrario, ella, más que enojarse, molestarse, se dirige a las personas y entiende de que el Señor es independiente y que Él iba a hacer lo que ya estaba destinado que hiciera, lo que el Padre le mandara. Así que le dice a la gente que se pongan a su disposición, porque ella entiende que Jesús puede hacer algo y lo va a hacer. Así que le dice a los que están ahí: hagan todo lo que Él les diga. La palabra con la que María manifestó esta actitud debería ser tenida en consideración siempre por todos nosotros. Hacer todo lo que os dijere. Cuán importante es nuestra dependencia del Señor, nuestra, nuestra confianza absoluta en el Señor, nuestra disposición a escuchar su voz, a no cuestionarle, simplemente obedecerle. Es lo que el Señor ha pedido a lo largo de toda la Biblia. Y cuán importante es que nosotros como seres humanos aprendamos a escuchar la voz del Señor y a obedecerle. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Ahora, seguramente las tinajas son mencionadas simplemente como un elemento de adorno, de accesorio que estaba ahí, ya que no estaban cumpliendo ninguna función, pero eran destinadas para la purificación. La purificación. Recordemos que los judíos tenían una costumbre y una enseñanza muy estricta con respecto a la purificación, al lavado, a la limpieza. Entonces, estas tinajas estaban destinadas para eso, para purificar a las personas, a los que llegaran a esa casa. Entonces, estas tinajas eh, tenían como propósito el purificar. El agua que contenían ellas era para purificar, para limpiar. Y la purificación era algo muy importante dentro de la cultura judía y referente a su santidad. Tenía directa relación con la santidad. Ahora, el Señor Jesús en muchas oportunidades tuvo controversia con los judíos por la insistencia de esto al lavamiento, pero el Señor siempre les llevó a entender la importancia de lo que era no solamente lavarse exteriormente, sino interiormente también. ¿Por qué? Porque no sirve de nada eh, estar limpio exteriormente si nuestro corazón no está limpio, no está puro, no está siendo limpiado constantemente. No estamos en ese proceso de santificación. Algunas personas hablan de la santificación externa, lo cual es un error, ya que el Señor siempre ha apelado a lo en el interior. Recuerde que la recriminación que el Señor, que Jehová Dios le hace al pueblo de Israel es: este pueblo de labios me alaba, mas su corazón está alejado de mí. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor también. Entonces, el Señor confronta a los fariseos en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23, nos habla precisamente de esto, de esa confrontación que hace el Señor
a no solamente velar por la limpieza externa o la santidad externa, sino velar por la santidad interna, la purificación interna. Estas tinajas que estaban acá estaban destinadas para esta purificación. Ahora, algunos estudiosos eh, consideran que sería bueno meditar en el hecho de que estas tinajas estaban vacías, hablando un poco de la vaciedad del judaísmo en el sentido de cuán ineficaz era su santificación o su limpieza. Ahora, también se menciona de que el milagro que el Señor hace se podría entender como la obra o anticipada de esa obra transformadora que el Señor hace en la vida de la persona, en donde encuentra a una persona que está vacía y Él la llena con su presencia, con su Espíritu Santo. Es un, y se podría entender así, recordemos que, sobre todo en el Evangelio de Juan, en muchas oportunidades, el Espíritu Santo es simbolizado por el agua. Y Y eso nos lleva a entender que estas tinajas que estaban destinadas para recibir el agua de la purificación estaban vacías. Y es lo que verdaderamente podemos encontrar, que muchas veces las personas están vacías de lo que puede purificar sus vidas. Y el Señor viene a poner de su espíritu o la necesidad de las personas de que el Espíritu Santo venga a sus vidas. Se podría entender así también, pero lo interesante es que las vasijas estaban vacías. Estaban destinadas para la purificación, pero estaban vacías. Ahora, el Señor les dice, llenad estas tinajas y llevadlas al maestresala. Versículo 6 en adelante. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y más adelante dice, entonces le dijo, sacad ahora y llevarla al maestresala, y se la llevaron. Ahora, el Señor manda que las tinajas sean llenadas primero. Y después de eso, Él transforma el agua en vino. Mire, en la Biblia no hay cosas que sean por azar, todo tiene un propósito. Y lo primero que nosotros tenemos que reflexionar es en el hecho de que, ¿por qué el Señor Jesús manda llenar estas tinajas y no simplemente Él con su poder les las llena de vino? ¿Por qué Él manda que la llenen de agua para transformar esa agua en vino? Es como un trabajo extra cuando podría haberlo hecho directamente. Bueno, lo primero es que el Señor obra a través de nosotros. Y ustedes van a ver que a lo largo de la vida del Señor Jesús muchas veces Él apeló a cosas eh, que estaban dentro del alcance de lo que, que podían hacer las personas para hacer sus milagros. Por ejemplo, a un ciego le pone barro en sus ojos y le manda a lavarse, y después de eso es sanado. Y así hay otros casos en donde le manda a los leprosos, los mandó presentarse delante del sacerdote, y en el camino fueron sanados. Entonces, los mismos panes y los peces, él toma esos 5 panes y 2 peces, da gracias y los manda a repartir. Y ahí se ve la multiplicación. Entonces, vemos cómo el Señor obra a través también del ser humano, de las personas. Manda que estas tinajas sean llenadas de agua, porque ahí está la intervención también del hombre. Así, como consecuencia de la obediencia de ellos pudieron ver un gran milagro, que es la transformación del agua en vino. El agua hecha vino. Tanto el agua como el vino son líquidos, pero al convertirse el uno en el otro, hubo una transformación tanto de su carácter como de su sustancia.
Es algo similar a lo que ocurre en el en el nuevo nacimiento, tal como Jesús intentó explicar a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 15. Es necesario nacer de nuevo. Pero hay otra cosa. Ciertamente, la transformación de agua en vino es una figura de la transformación del ser humano de pecador a salvo. Pero hay otra cosa interesante, y es un simbolismo que se ve en esto. Mire, las tinajas eran tinajas de purificación, estaban destinadas para la purificación, la santificación de las personas, pero estaban vacías. Eso habla de que no hay una, una, una eficacia en ellas. El Señor mandó que fueran llenadas con agua. Recuerde, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Es simbolizado en muchas oportunidades como eh, representando al Espíritu Santo. Entonces, eso nos lleva a entender de que al ser llenadas, el Señor va proveyendo la eficacia, hace que esas tinajas sean eficaces en, en el cumplimiento de su labor. Pero Él convierte esa agua en vino. Ahora, ¿cuál es la importancia del vino? Recuerde en la cena del Señor, cuando el Señor toma la copa y dice, toman, bebed, esto es mi sangre que por vosotros es vertida. El vino es símbolo de su sangre derramada en la cruz. Entonces, para que esas tinajas cumplieran su propósito de purificar, primero el Señor tenía que derramar de su espíritu sobre ellas o sobre la vida de las personas, y para que el Espíritu Santo sea eficaz en su labor de purificación y de santificación, era necesario que Él derramara su sangre. Entonces, vemos que en este milagro el Señor está mostrando la obra que Él produce en el ser humano. Él derrama su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es suficiente para pagar el precio por nuestros pecados, para poder limpiar nuestras vidas de todo pecado. Pero es necesario que Él, en nuestras vidas vacías, ponga su Espíritu Santo para que esa obra de la crucifixión, de la cruz, se haga realidad en nuestras vidas. En ese momento Él simplemente convirtió agua en vino, pero la trascendencia y la enseñanza de todo eso tiene una implicancia grande y tiene una referencia clara a la obra del Señor Jesús en la vida del ser humano. En la mayoría de las ocasiones los milagros de Jesús consistían en restaurar física o espiritualmente a los hombres necesitados, pero este milagro es diferente en este sentido, ya que se preocupa de ciertas necesidades materiales. Pero más que las necesidades materiales, está Él mostrándonos la obra que va a hacer en nuestra área espiritual, en el área espiritual de cada ser humano. De esto aprendemos que cuando el Señor viene a nuestras vidas, tiene interés en cada aspecto de nuestro ser. Y en aquellas ocasiones proveer vino para un banquete de boda sirvió para evitar mucha tristeza y humillación a aquellos novios y a sus familias, ciertamente. Pero al igual que los mensajes de los profetas anunciaban un mensaje que tenía un cumplimiento actual en ese momento, pero que también tendrían un cumplimiento en el futuro. Y lo mismo con esto. Esta obra que el Señor hizo, este milagro, tuvo una importancia en ese instante, pero también tiene una trascendencia en nuestras vidas ahora. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala, cuando prueba el vino, le dice al novio, "Mm, generalmente las personas sirven el mejor vino al comienzo y después el de menor calidad, pero tú has reservado el mejor vino hasta ahora". Y eso nos habla de que la obra del Señor Jesús siempre va en crecimiento. Él siempre
nos va dando algo mayor, más cosas mayores que estas, veréis, le dijo el Señor a Natanael, y es lo que nos dice a nosotros también, cosas mayores que estas veréis. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, y de ahí las bendiciones cada día van haciendo mayores. Cuando Amalquizar probó el agua convertida en vino, no pudo ocultar su sorpresa. Todo reservado el buen vino hasta ahora. El Señor no ha venido para robarle a los hombres su alegría y felicidad, sino todo lo contrario. Es el diablo el que da lo mejor al principio, y cuando ya el apetito está algo saciado, entonces pone lo peor. Pero el Señor no lo hace así. Este milagro sirve para ilustrar también la verdad de Cristo. La revelación de Dios que recibimos de Cristo es infinitamente superior a la que vino por los profetas y la ley. En Juan 1, 16, 18 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La revelación de Dios cada día es más grande a nuestras vidas. En Hebreos 1, del 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cada día la revelación de parte de Dios es más grande, y la mayor revelación al Señor Jesucristo nos muestra la plenitud de Dios. Cuando nos entregamos a Cristo, la nueva vida es mucho mejor que la vieja. Si Cristo está presente en el matrimonio, cada día será mejor. Las bodas del Cordero será mucho mejor que las bodas de Caná de Galilea. La vida eterna será mucho mejor que lo presente. Y eso es lo que este pasaje nos enseña, que el Señor siempre va haciendo cosas mejores en nuestras vidas. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Ahora, después, dice, de la boda de Caná, el Señor regresó con su madre y su hermano a Capernaum. Sin embargo, el tiempo que pasaron juntos allí fue muy breve, según nos indica Juan. En el versículo 12, el capítulo 2, dice, después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y su hermano y su discípulo, y estuvieron allí no muchos días. ¿Por qué? Porque ya el Señor estaba preparándose para comenzar su ministerio. Entonces, está produciendo esta separación de su familia, separación en cierto modo. Me está mostrando que él ya está pasando de ser el hijo de José y María a ser el hijo de Dios y cumplir el propósito que él había venido a cumplir a esta tierra. También este pasaje nos sirve para pasar del testimonio de Juan el Bautista a la obra de Jesús. Y este evangelista, el evangelista Juan, nos dice que este fue el principio de señales que hizo Jesús. Ahora, este es un término interesante, señales. No habla de milagros, no habla de prodigios, él habla de señales. Y esto nos deja entrever de que la obra de Jesús no son maravillas o poderes, sino señales que tienen un propósito, tienen una enseñanza, una pertinencia. Hablan de una obra. El Señor hizo señales, según Juan, porque cada milagro que él hizo tenía un propósito. Convertir el agua en vino no es un truco de magia para hacerlo a cada rato. El Señor lo hizo con un propósito. El propósito, mostrarnos, ilustrarnos la obra que Él iba a hacer en el ser humano. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Al comenzar su evangelio, Juan nos había dicho que ellos vieron su gloria en Juan 1:14. Ahora nos dice cuál fue la primera vez cuando esto ocurrió. Antes de este incidente ellos ya creían en Él, pero esta señal sirvió para confirmar su fe y fortalecer su relación con Él como discípulo. O sea, con esta señal que los discípulos vieron, entonces ellos terminaron de convencerse de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios a este mundo. Después de esto descendieron a Capernaum. Como ya lo dijimos anteriormente, él estuvo un poco tiempo en Capernaum, pero según el testimonio de los demás evangelios, el Señor
estableció como su residencia Capernaum. De ahí él se movía a los diferentes lugares. Esta fue la razón por la que después de la boda de Canaán se trasladó hasta allá. Ahora, su madre y su hermano le acompañaban, pero el evangelista deja en claro que ellos estuvieron muy poco tiempo juntos y después regresaron probablemente a Nazaret, donde tenían su residencia familiar. Y eso es lo que podemos ver con respecto a este pasaje que se encuentra en el capítulo 2 de Juan. Algunas preguntas que les dejo para la próxima semana. Y una de ellas, la primera de ellas dice, explique cuáles son, a su juicio, los propósitos de este incidente. 2. ¿Por qué dijo Jesús a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refería? Justifique su respuesta. ¿Qué aprendemos sobre la importancia de la presencia de Jesús en la boda? 3. 4. Comente la palabra del maestresala. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y 5. ¿Qué importancia tiene que los discípulos vieran su gloria? ¿Qué otros profetas de la antigüedad tuvieron una visión de la gloria de Dios antes de empezar su ministerio? Busque la cita. Bien, pues hermano, el Señor les bendiga. Esto es lo que quería compartir con ustedes en este día. Espero que de todo corazón sea de bendición para sus vidas. Así que si Dios así lo permite, estaremos viéndonos la próxima semana y poder continuar con este estudio acerca de la vida del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor eh, nos dé cada día más de su presencia. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.